Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda Gamba Ramírez y voy a hacer la presentación acerca de la información exógena para el curso de Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. Mi código es el 1019-055-746. La finalidad de esta presentación es dar a conocer de manera profundizada todo lo relacionado a la información exógena y su importancia. Por eso, a través de 7 preguntas, podremos abordar lo más relevante de esta temática. La pregunta número 1 es: ¿qué es la información exógena y cuál es su marco legal? La información exógena se conceptualiza como aquel conjunto de datos que tanto las personas jurídicas como las personas naturales deben presentar de manera periódica a las autoridades correspondientes. En nuestro caso sería la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. También se puede entender como ese reporte que las personas naturales y jurídicas deben radicar en la DIAN, donde se evidencien las cifras consignadas en las declaraciones tributarias por tercero. Esto quiere decir toda aquella información referente a las relaciones fiscales y comerciales con cualquier tercero. También se entiende como una herramienta de control por parte de la administración. ¿Cuál es la normatividad que se utiliza? Durante cada año, la DIAN expide resoluciones a través de las cuales se establecen parámetros o requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de reportar la información. Entonces, en esta parte, ustedes podrán ver a través de la presentación los últimos 3 años y el 2021, cuáles son las resoluciones que se aplicaron y cuáles se van a aplicar en el próximo año. En cuanto a la pregunta 2, es: ¿para qué sirve esta información exógena? A través de la información exógena se puede conocer toda clase de movimientos que realizan los contribuyentes ante la DIAN y le facilita a la administración hacer un proceso de comparación de información suministrada entre contribuyentes y agentes externos. ¿Quiénes están obligados a presentar esta información? Entonces, estas personas, estos sujetos se encuentran establecidos en el artículo primero de la Resolución 70 del 2019. Eh, Aquí podemos mencionar algunos, digamos la bolsa de valores, personas naturales que durante el 2019 o el 2020 hayan obtenido ingresos superiores a 500 millones de pesos, personas jurídicas que además, y demás entidades públicas y privadas que en el 2019 o en el 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos, todas las personas o sus asimiladas que perciban rentas de capital o rentas no laborales, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas eh, o entidades extranjeras, las cámaras de comercio, la registraduría nacional, las personas y entidades que elaboren facturas de venta, documentos equivalentes, las alcaldías, las gobernaciones, los distritos, las autoridades catastrales y bueno, en este artículo se establecen todas las personas que están obligadas. ¿Cuál es el formato que más se requiere y qué son los conceptos? Todos los formatos que establece la DIAN a través de sus resoluciones son de gran relevancia porque cada uno se utiliza de acuerdo al tipo de persona, a la circunstancia o a la entidad que vaya a reportar la información ante la administración. Los conceptos son las razones principales o las circunstancias por las cuales se va a reportar una información a través de cierto formato. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el formato 101, es por concepto de pagos y abonos en cuenta a terceros. ¿Cuántos y cuáles formatos comprende la información exógena? Entonces, para el año grabable 2019 se debía aplicar la resolución 11004 de 2018. En esta resolución podemos ver que se habla de 54 formatos, 12 de ellos se encontraron novedades con respecto al año anterior y en esta diapositiva podemos ver los formatos más relevantes, más importantes. ¿A partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información y cuáles son los plazos para presentarla? Entonces, en el primer artículo de la Resolución 70 del 2019 se establece que las personas naturales, siempre que para el 2019-2020 sus ingresos brutos fueran superiores a 500 millones y la suma de sus ingresos brutos obtenidos por renta de capital
o rentas laborales durante el 2020 superasen los 100 millones, y para las personas jurídicas o entidades públicas y privadas, siempre que para el 2019-2020 se haya obtenido ingresos brutos superiores a los 100 millones de pesos. ¿Cuáles son los plazos? A través de las diferentes resoluciones que expide la DIAN, se informan las fechas correspondientes para la presentación de la información. Así que utilizan un modelo de presentación en el cual a través del último dígito del NIT se debe informar los grandes contribuyentes o los dos dígitos del NIT cuando se trate de una persona jurídica o natural. Entonces, de acuerdo a estos números, se establece la fecha en la cual se debería presentar la información. La última pregunta es si se genera sanción en la no presentación de esta información. Si se genera sanción, el artículo 47 de la resolución 70 del 2019 estableció que se debe aplicar las multas y consecuencias establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí nos dice que siempre que no se envíe la información, es establecer una multa que no supere los 500.000 VT y se fijará teniendo en cuenta ciertos criterios que podemos ver aquí en esta presentación. De acuerdo al tema pues desarrollado, yo escribí una última reflexión y es que como futuros contadores tenemos que siempre estar ligados a la integridad que debemos brindar tanto en nuestra práctica como en nuestros asesoramientos a las empresas. Entonces escribí esta frase que me pareció interesante y es que la integridad es la esencia de todos los éxitos. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que saqué de este análisis? La primera, que la información exógena permite evidenciar la integridad de datos contables y tributarios que se deben presentar ante la DIAN con respecto a toda clase de operación transaccional que se realice o que involucre con terceros. Se compone de varios datos, datos de ingresos, de compras, deducciones, pagos, IVA, retenciones, costos, entre otros, que le permiten a las autoridades llevar un control fidedigno de los manejos tributarios de las personas, empresas y organizaciones. Su importancia radica en que la administración puede profundizar y confrontar la información reportada o suministrada con la de otros contribuyentes o agentes externos, lo que les permite una visión clara y confiable de los movimientos. Y pues se hace un proceso de confrontación. La última es que la DIAN tiene la potestad de llevar a cabo las acciones correspondientes para evitar pues la infracción de la ley tributaria o para tomar acciones frente a la vulneración de esta ley. Y de esta manera los contribuyentes se puedan concientizar pues de la importancia de la aplicación de la norma y de que se lleve a cabo en las empresas. Agradezco mucho su atención.